Hola Maritere, ¿te gustaría probar un juego nuevo que me han recomendado, que es así como de facciones asimétricas que luchan por el poder? ¿Toilet Struggle? No, sí, ese es efectivamente, es un poco asimétrico, pero estos son cuatro facciones que pelean en un reino en el que el rey ha muerto y están peleando por el poder. Root. Sí, no, esos son cuatro facciones, efectivamente. Pero este más bien como de fantasía, son humanos, no son animales. Y dentro de este mundo de fantasía hay un arte espectacular. Oath. Qué gracioso que digas eso, pero no es Oath. Hay un rey que ha muerto, hay un arte espectacular, es un mundo de fantasía. Pero en este mundo es más bien, vamos a decir, pseudo realista. Hay unos herederos de cada facción, hay un trono. Ya sé, Juego de Tronos. Creo que mejor lo saco y te lo enseño. Ahora vengo. Bienvenidos. Hoy os presentamos la corona del viejo rey. El rey ya no está entre nosotros. Ha muerto. O desaparecido. No lo tenemos muy claro. Aún lo estamos investigando. El caso está en que el reino no puede estar sin un rey. Así que va a haber una auténtica pelea, una batalla sin cuartel por hacerse con el trono y la corona. ¿Qué corona? La corona del viejo rey, obviamente. En esta guerra sin cuartel se van a enfrentar cuatro facciones, cada una intentando poner en el trono al heredero que ellos consideran legítimo. Tenemos a la nobleza, antiguos herederos del reino, una línea de sangre que se hunde en los anales del tiempo. Señores de los cerrojos y las llaves, lores de la ciudad amurallada y maestros de la defensa. La Casa de los Amaneceres y Ocasos ha despertado una vez más y tiene claro que el auténtico heredero del trono es Titus, el Alfa y la Omega. En los márgenes del reino se encuentran los clanes, emprendiendo una gran migración desde las estepas y el mar. Saga la Unificadora ha conseguido unir a todos los clanes. Sus estandartes, barcos, canciones y lanzas marchan con dirección a la capital. Su fuerza arrolladora, flexibilidad y movilidad no tienen rival, y con estas podrán hacerse con las tierras que nunca debieron perder. Entre callejones y sombras se esconde la rebelión, una mezcla de susurros, mechas encendidas a medianoche, códigos ocultos en tinta indeleble y reuniones secretas. Los piquetes están listos para atacar y la turba, mediante intrigas y subterfugios, podrán descabezar el poder establecido mediante ataques mortalmente quirúrgicos que finalmente le acaben dando el trono a la sociedad secreta. Por último tenemos la congregación, un culto que trae a cada vez más y más gente. Todos ellos son atraídos por unas visiones y sueños que les hacen deambular por los bosques a las horas azules de la noche. Petricor, la revelada, lidera la congregación y aunque el culto no es tan poderoso como las otras facciones, sabe que su crecimiento es imparable y gracias a su capacidad de manipulación y subversión, al final, todos se postrarán ante el gran culto. Estas son las cuatro facciones, los cuatro actores que se van a batir en duelo en esta historia. Todas ellas con puntos fuertes, puntos flojos y asimetrías, pero todas tienen algo en común, y es un mazo de 14 cartas idéntico, que es el que vamos a usar para la mecánica principal, que son los combates que va a haber en este mapa. Y es que ¿veis estas tres líneas? Nos vamos a enfrentar en ellas en combates, y lo que vamos a hacer es algo tan sencillo como jugar una carta boca abajo en una de estas regiones, y luego la revelaremos todas, y la carta más alta será la que gane el combate. Dependiendo de dónde haya sido la batalla, el ganador activará un efecto u otro, pero además ganará influencia, y quien tenga más influencia al acabar la partida se proclamará vencedor. Puede que todo esto es una locura, sobre todo teniendo en cuenta el punto en el que estamos en el vídeo, pero esto es a grandes rasgos la corona del viejo rey. Que sí, que luego hay muchos más detalles por aquí y por allá, pero todo gira en torno a esta mecánica que es revelar cartas, ver quién tiene el número más alto, conteo de cartas del rival y obviamente el mind game de engañar a los demás. Por todo esto podríamos decir que la corona del viejo rey es una especie de Carnival of Sins Extreme, cosa que en un principio no me llamaba en especial, porque en el Carnival of Sins es una mecánica muy sencilla para un juego muy sencillo. Pero claro, sobredimensionar esa mecánica no es necesariamente algo bueno, porque sigue siendo una mecánica simplona, y por mucho que lo sobredimensiones, va a seguir siendo lo mismo una y otra vez. Que sí, que la gente me decía inicialmente, no, pero es que las cartas tienen efectos especiales y bla, bla, bla. Pero sigue siendo lo mismo, un piedra, papel o tijera, por muchos millones de opciones que le pongas, sigue siendo un piedra, papel o tijera. Algo demasiado simplón. Es como que de primeras la base del juego me parecía muy sosa. Las zonas de conflicto, por ejemplo, te dan efectos tan impresionantes como rebarajar vuestro descarte y robar cartas, o ganar 2 puntos.
Sí, suena increíblemente soso, increíblemente simplón, sobre todo teniendo en cuenta que en otros juegos cuando ganas un combate ocurren efectos muy locos y aquí de repente te permiten ganar 2 puntos. Me suena soso, pero, aquí es cuando os aviso que este juego es todo menos soso, todo menos simplón. Y que todos estos detalles sencillos esconden unos matices mecánicos muy pulidos. Mucho más complejos de los que pueden parecer a primera vista y con los que se puede ser muy creativo en tus tácticas y estrategias. Vamos a profundizar un poco más en el sistema. Como hemos dicho, cada jugador va a jugar una sola carta por región y luego las vamos a revelar todas. Y lo que va a pasar es que estas cartas tienen poderes especiales con los que podemos hacer jugadas muy interesantes. Flanquear, por ejemplo, nos permite mover la carta a una zona aún no resuelta, pudiendo sumar la fuerza de ambas cartas. Emboscada os permite añadir otra carta, pudiendo ver antes lo que tienen los demás, mientras que retirada nos permite huir si vemos que no podemos ganar esta batalla, recuperando la carta y pudiendo usarla más adelante. Por último tenemos las cartas con la habilidad letal, la cual elimina todas las cartas de la región y no las manda a la pila de descarte, sino a la pila de los perdidos, una pila de cartas que prácticamente podemos considerar eliminadas del juego. Todo esto una vez más es relativamente sencillo, sobre todo teniendo en cuenta que todos tenéis un mazo idéntico. Todos tenéis un 5 con letal, un 0 con emboscada y retirada, y vuestro 10 siempre es vuestro heredero. No os vais a llevar una sorpresa porque el 5 de una facción hace no sé qué. Es fácil recordarlo y en cuanto hacéis una ronda se vuelve muy intuitivo. La cosa está en que esto es solo la base del juego, porque el juego comprende que si luego os va a volar la cabeza con 1000 detalles más, la base tiene que ser muy pero que muy sencilla, tanto como para que la entienda un crío de 10 años. Y estos combates no son más que una de las fases de cada ronda. Las rondas van a empezar siempre con la primavera, donde compramos cartas chulísimas en un mercado accesible a todo el mundo, colocamos tropas y nuestro heraldo en el mapa, los cuales nos dan fuerza en la batalla y nos dan mejores recompensas al ganarlas. Tras esto vendría el verano, que es donde ocurren las batallas y donde ganamos puntos principalmente. Durante el otoño activaremos algunos poderes de cartas, viajaremos pudiendo gastar cartas para conseguir unos pergaminos con los que podemos comprar unas cartas más poderosas y únicas de nuestra facción, o incluso podremos mandar gente a gobernar, pudiendo mandar cartas a la corte para activarlas más adelante, dándonos unos bonus muy interesantes. Por último tenemos el invierno, que es más bien una fase de mantenimiento. Repetir esto 5 veces y se acaba la partida, y como habéis visto es bastante sencillo. Cada fase no es especialmente compleja en sí misma, pero tienen cientos de mini detalles que terminan haciendo cada fase su propio minijuego. Por ejemplo, en primavera cuando compramos cartas tenemos que escoger una carta boca abajo y el que juegue la carta más alta comprará primero. Y esto puede ser vital porque ya os aviso que estas cartas están rotísimas y lo digo en el buen sentido, me encantan. Cambian el fluir del juego, te dan acciones imposibles o rompen reglas del juego que dabais por hechas. Por esto vais a querer pelear por ellas y aseguraros de que no os las quiten. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos? Jugamos una carta alta, ¿no? ¿Qué tal si usamos a nuestro heredero, que es un 10? Problema, estas cartas que compramos las tiene que custodiar la carta que hemos usado. Eso significa que esta carta no la podemos usar más adelante para los combates. Y claro, perder un número tan alto así... Pero es que si jugamos una carta muy baja, más adelante nos la pueden robar. Así que ojo con usar una carta baja como un 0. Como veis, con una tontería de sistema como este ya tenemos un montón de dilemas y quebraderos de cabeza. Pero es que además también pasa cuando colocamos, por ejemplo, a los heraldos y a los simpatizantes, que claro, si colocamos un montón en un sitio, todos van a saber que nos interesa mucho y que vamos muy fuerte. Y claro, eso es mucha información. Pero claro, si fuéramos últimos en el track, pues va a pasar que lo vamos a colocar los últimos, así que no van a saberlo hasta que sea demasiado tarde. Pero es que también, por ejemplo, el orden en el que se pelean las batallas no es siempre el mismo, lo va a decidir el último, el que tiene menos puntos. Y claro, es muy importante saber eso también, porque una carta, por ejemplo, con flanqueo que puede ayudar en otro sitio, si se activa en el último combate, pues no va a poder hacer bien su poder. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta todo el tiempo. Estos son solo unos pocos ejemplos a los que además tenemos que añadir poderes de cartas, de facción que nos permiten alterar algunas de estas reglas, poder ver cartas jugadas y tal. Un montón de cosas que se pueden hacer en este juego. Y claro, esto hace que el sistema que os dije inicialmente de jugar una carta, revelarla y que la más alta sea la que gane, ya no sea tan sencillo como parecía inicialmente. Pero es que luego tenemos que añadir que cada facción es asimétrica. No asimétrica a nivel root, pero sí bastante simétricas. Cada una de ellas tiene 4 poderes llamados tácticas, que son muy chulos y que solo se pueden activar una vez normalmente, y que cambia mucho el cómo vais a jugar. La nobleza, por ejemplo, puede establecer un toque de queda en una zona, impidiendo que nada ni nadie entre, controlando así la fuerza de los demás, o puede hacer que sus simpatizantes se atrincheren dando más fuerza y no desapareciendo en invierno, que sería lo normal.
Los clanes pueden hacer que prácticamente cualquier carta pueda flanquear, pudiendo hacer ataques sorpresa cuando menos se lo esperen, mientras que la congregación puede sacrificar cartas para ganar pergaminos rápido y así hacerse con sus cartas más poderosas. Todos estos poderes son muy pero que muy chulos, y cada carta nueva con la que os hacéis os da más y más opciones con las que controlar el mapa, y se siente muy pero que muy interesante. Y lo mejor de todo es que todo esto sigue el mismo mantra todo el tiempo, y es que es todo muy sencillo de entender, pero complicado de dominar. Y es aquí donde quería llegar. Este juego no es difícil, lo puede entender cualquiera y lo puede disfrutar cualquiera. Y esto es gracias en parte a este pedazo de tablero que os va a guiar en todo momento. Lo tiene todo bien explicado, os va a llevar un poco de la mano para que sí solo os centréis en jugar, en pasarlo bien y no tengáis que abrir el libro de reglas. Pero es que el libro de reglas es igual de impresionante. Es de 10. Todo está bien explicado, con ejemplos por un tubo. No vais a tener casi dudas, pero es que como ya os digo es un juego muy simple. Lo que pasa es que debajo de esta pátina de sencillez estructural se esconde el caos, las miles de opciones que da el juego, combinaciones que nunca os habréis imaginado y mil cosas más. Es por todo esto que os digo que este juego os va a pedir una mentalidad específica, sobre todo en vuestra primera partida, porque si intentáis entender todo este juego a la primera, os vais a estampar y vais a tener una mala experiencia. He leído muchas reviews negativas y comentarios diciendo que este juego es dificilísimo, complejísimo, que la explicación puede durar una hora y media para explicárselo a la gente. Spoiler, no es así ni de coña. Lo que pasa es que no vais a poder comprender todo a la primera y os va a pedir que este juego vayáis con otra mentalidad. Lo que tenéis que hacer es disfrutarlo, explorarlo poco a poco. No os hace falta saber qué hace cada táctica de cada facción, ni cada carta especial de cada facción, ni cada carta del mercado, ni del metajuego que puede haber. Os hace falta afán de experimentación, de sorpresa. Esto obviamente va a hacer que otros jugadores cuando hagan sus jugadas os pillen de sorpresa y os vayan a reventar, pero no pasa nada. ¿Cómo que los de la rebelión pueden hacer que su líder pueda asesinar también, que tenga la capacidad de letal? Pues hay dos maneras de reaccionar ante una cosa así. Podéis coger y decir, joder, es que si lo llego a saber hubiera hecho mis últimas 5 acciones de una manera muy diferente. O podéis decir, esa es buena, cabrón, esa me la apunto. Sobre todo porque luego vosotros vais a hacer lo mismo y los vais a sorprender a ellos. La congregación tiene una carta, por ejemplo, que hace que en vez de ganar la carta más alta normalmente en los combates, gane la más baja, que junto con cartas que nos permiten mirar que hay en mesa puede hacerla demoledora. Pues cuando juegan esa carta probablemente os pille de sorpresa, pero es que puede ser que ni siquiera le salga la jugada, porque hay otro montón de cosas que puede ser que la anulen. Y yo creo que eso es lo más interesante de este juego, el ir viendo cómo van ocurriendo las cosas y no tener que saberlo todo desde el minuto 1, sobre todo porque hay 1000 detalles en todos lados y es imposible controlarlo todo. Vamos a colocar las cartas para resolver luego los conflictos. Pero antes te voy a proponer un juego de ingenio. Una de estas 3 cartas tiene el rasgo letal. Tienes que intentar averiguar cuál de ellas es. Eso es muy pero que muy fácil. Obviamente lo has colocado en la zona 1 porque es donde más presencia tienes y concretamente quieres ganar la zona del castillo, así que se nota que vas a por ella y por lo tanto habrás colocado tu carta del asesino, tu carta letal aquí para matarme a la mía. Podría ser. Pero tú también sabes que yo sé eso y por lo tanto habrás hecho todo lo contrario, colocándolo en la zona 3, que es la última que se va a activar. Y por lo tanto me matarías a la mía porque yo ahora mismo no tengo absolutamente nada y ganarías fácilmente. Sería astuto por mi parte eso. Pero como también sé que tú has colocado precisamente el orden en el que se van a resolver, creo que lo vas a hacer en la zona 2, porque me vas a hacer que malgaste aquí cosas para luego activar la zona 2 y ganar fácilmente matando mi carta con el efecto de letal. Así que no me vas a pillar de sorpresa porque yo ya he colocado algo justo para contrarrestar. Interesante, ¿eh? Pero eso es mentira, porque al mismo tiempo sé que con uno de tus poderes puedes conseguir que tu líder gane el efecto letal. Y tú crees entonces que eso yo no lo sé, y por lo tanto habrás usado a tu líder, que encima es un 10, para no solo ganar el combate, sino encima matar a otras posibles cartas que pudieran hacerte frente. Qué vasto conocimiento tienes. Pero también sé que has comprado hace unos turnos una carta especial que te permitía ver qué cartas se jugaban y cuáles no, y que por lo tanto tienes más conocimiento de qué cartas tengo, cuáles no, cuáles he descartado y cuáles podría jugar, y por lo tanto sabrías qué cartas he puesto mucho antes de que yo lo supiera, y por lo tanto habrías hecho una estrategia en consecuencia. Mas yo sé que eso lo ibas a saber y por lo tanto habrías apostado todo en tu zona 1. ¿Qué es eso que tienes ahí atrás? Ah, no parece nada, he visto algo así raro. Bueno, resolvamos ahora los conflictos y veamos quién ha ganado este duelo de ingenio.
¿Cómo que todas tus cartas tienen efecto letal? Hay muchos detalles en este juego, a veces minúsculos, y poco a poco los iréis descubriendo. En las primeras partidas a los jugadores novatos les recomiendo que pasen un poco olímpicamente al principio de la acción de gobernar, sobre todo porque es muy sutil y no van a entender realmente por qué puede ser útil. Y más adelante va ocurriendo la partida y descubren que, oye, es bastante práctico, pero lo tienen que ver ellos. Y se juega mucho mejor así, se disfruta mucho más así, que se intenta comprenderlo desde el minuto 1 todo, porque además es que no vais a poder y os vais a estampar contra un muro que puede llegar a ser este juego. ¿Significa entonces que la Corona del Viejo Rey es ese tipo de juego que tienes que jugar muchas veces para jugarlo bien? No, tampoco es eso. Lo vais a jugar bien desde la primera partida y lo vais a disfrutar, pero mucho más divertido, mucho más interesante si lo vais explorando poco a poco. Mucho más que si intentéis jugarlo de manera competitiva desde el minuto 1. Por poneros un poco una metáfora, imaginaos un amigo que quiere meterse en el mundo del Señor de los Anillos y nunca ha visto absolutamente nada, ni los libros ni las películas. Pues yo lo que le recomendaría es que se vea las películas. Luego le gustarán más, le gustarán menos, pero lo que va a entender es que esto va de destruir el anillo único para que Sauron no vuelva. Fin. Hay muchos más detalles, obviamente, pero es que tenemos esa opción, recomendarle las películas, o que mucho antes siquiera de meterse a ver las películas o tal, le recomendamos que se lea el Silmarillion, cientos de artículos para saber qué son los Valar, los Ainur, los nombres reales de los Nazgûl, los padres de Gil-galad, Beren y Lúthien, la caída de Gondolin, o qué bárbaro es realmente C.S. Lewis. ¿Veis lo absurdo que suena? Pues lo mismo pasa con la Corona del Viejo Rey, que es mucho mejor ir aprendiendo los detalles poco a poco que intentar absorberlo todo desde el minuto 1. Relajaos, disfrutad de las mecánicas, disfrutad de la obra de arte que tenéis enfrente vuestra. Este juego no es solo bonito, es especial, es único. Cada carta es diferente, cada detalle parece contarnos una historia, algo sobre la vida en el reino. Quitando Inis, no conozco juego con un arte más evocativo, con la diferencia de que este juego tiene el doble de cartas que Inis. Y vais a flipar cuando os diga que la misma persona que ha dibujado todo este increíble arte es la misma que ha escrito el magnífico libro de reglas y la misma que lo ha diseñado todo. La probabilidad de que se junte alguien con el talento para hacer estas tres cosas tan bien es de 1 entre 1.000.000. Y por eso se nota que la Corona del Viejo Rey es un juego nacido de una pasión, de una idea. Todo está medido al milímetro y está lleno de detalles artística y mecánicamente increíbles. Se nota que es un juego nacido del amor por los juegos y no un producto más que toca vender. Solo por esto creo que la Corona del Viejo Rey merece un reconocimiento. Muy pocos juegos están a la altura de la calidad y nivel de artesanía de este juego. Ahora, dentro de tanto elogio, también tenemos que decir algún punto negativo o detalle a tener en cuenta, y es que veréis, este es un juego con mucha información abierta. Los descartes son información que tenéis, el mazo original es el mismo para todos, el mercado lo veis todos, incluso llegado el momento os conoceréis los poderes de cada facción, sus cartas, y técnicamente no habrá muchos secretos para vosotros. Y aún así se siente como si todo esto fuera información oculta, porque es que veréis, es imposible acordarse de todo. Por mucho conteo que hagáis de cartas, por mucha información que sepáis de cada facción, llega un punto que toda esa información os va a sobrecargar y no vais a ser capaces de gestionarlo todo. ¿Ese es un problema? Para nosotros no, porque a mí me encanta ese caos, me encanta esa incertidumbre de no saber a ciencia cierta. Pero para mucha gente esto es un problema, porque no les gusta no tener control de las circunstancias, y en este juego es muy fácil no tener control. A 2 jugadores es mucho más fácil seguir la partida, pero en cuanto os metéis a 3 y 4, el caos va a estar por todos lados y es difícilmente predecible. Y aquí viene el kit de la cuestión, ¿para quién es este juego? Tiene pinta de que es para un Eurogamer que le encantan las opciones y las estrategias y tal, pero es demasiado caótico, un poco como le pasaba al Arx. Y al mismo tiempo lo podría jugar también una persona mucho más ligera, porque en el fondo es mucho más sencillo el juego, pero a lo mejor luego le explicas todo lo demás y les explota la cabeza, entonces tampoco es para un jugador que busque algo ligero. Volvemos entonces al principio. Esto es un Carnival of Sins Extreme y claro, a veces da sensaciones contradictorias. Por un lado, esa facilidad de juego, casi de juego pequeño, para seguidamente darte una sobrecarga de información más típica de un juego tocho. ¿Es esto algo negativo? Pues no necesariamente, a nosotros nos ha gustado mucho, nos gusta esta combinación de estructuralmente sencillo, pero que al mismo tiempo me puedo calentar la cabeza todo lo que yo quiera. Es un juego rápido, es ágil, y si no tenéis mucho análisis y parálisis, os lo podéis fundir mucho más rápido que juegos del mismo estilo. Sí que es verdad que no es tan emocionante como puede ser un juego de darse de palos tradicional, no es un Rising Sun, no es un Arx, pero tiene un algo que te masajea el cerebro de una manera muy interesante y que no he visto en otros juegos, aunque sí que he visto en otros juegos, pero que claro, son mucho más tochos. Se siente como un libro del cual nunca sabes qué va a ocurrir en la siguiente página y que siempre quieres seguir pasando páginas. Y en nuestro caso siempre hemos querido echarle más y más partidas.
Por ir cerrando un poco nuestro vídeo, os podemos decir que nos ha gustado mucho y que lo recomendamos, pero que sí que hemos tardado mucho en hacerle un vídeo porque es que había que meterle mucha caña. Pero al mismo tiempo, desde la primera partida yo ya supe que este juego nos lo íbamos a quedar porque nos ha gustado mucho. Pero sí que queríamos avisar al mismo tiempo porque si hay alguien que viendo este vídeo no le termine de convencer el tema de lo caótico que puede ser, a lo mejor este no es su tipo de juego. Es un juego precioso, ingenioso y para la complejidad que tiene no es especialmente largo. Recomiendo especialmente jugarlo al principio a 4 rondas porque se hace mucho más rápido, fresco y el aprendizaje es mucho mejor. 5 rondas es el estándar y hay una versión larga de 6 rondas que solo recomendamos más con veteranos, sobre todo porque hay una mecánica que no os he contado por la cual vuestra mano cada vez va siendo más y más pequeña y claro, hay que ser mucho más preciso en las acciones para no perder muchas cartas. Hay también un modo solitario que funciona muy bien, incluso una cosa que le llaman la forja, por la cual podéis especificar el bot al que os queréis enfrentar. Y sinceramente, creo que está curradísimo. Echadle un vistazo si os ha llamado todo lo que os hemos enseñado porque es un juegazo. Además tiene un precio espectacular para lo que estamos acostumbrados a día de hoy y para la cantidad de contenido que tiene este juego. Se nota que está hecho con cariño, con alma. No es el juego que todo el mundo debería tener en su ludoteca, pero sí que es un juego especial, que siempre nos ha funcionado y que siempre estoy deseando de volver a sacar a mesa porque siempre hay algo que voy a descubrir nuevo y que me va a sorprender. Bueno, esta ha sido nuestra review de La Corona del Viejo Rey, un juego aparentemente sencillo pero que os explotará la cabeza. No os lo perdáis. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y no olvidéis suscribiros. Recordad que tenéis un 7% de descuento en la página web de los Moscas si ponéis de código LUDOMANÍA. Estad atentos porque pronto tendremos más vídeos. Pero por aquí, ¡chup chup!